Pero aparte de eso, sus méritos personales le han permitido también ser en algún momento jefe del servicio de endocrinología en el Hospital Cayetano Heredia, sucediéndome en el cargo. Ha ingresado a la Academia Nacional de Medicina, donde es actualmente académico de número, un mérito que indudablemente todos aspiramos, porque es una institución la más antigua del país y la más prestigiada entre nosotros. Por otro lado, es Fellow del American College of Endocrinology. Es por primera vez que nuestra sociedad tiene participación en esta institución, y Jaime es el primero en ser incorporado a esta institución que nos liga al American College of Endocrinologists para una serie de beneficios institucionales. Finalmente, continúa como médico endocrinólogo en nuestro Hospital Cayetano Heredia. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por sus gentiles palabras. Realmente su destacada trayectoria científica y profesional ha servido de inspiración no solamente a mí, sino a muchas generaciones de endocrinólogos en los últimos años, y yo creo que seguirá inspirando a las próximas generaciones también. Yo quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Endocrinología el haberme invitado para esta reunión, felicitarlos por el congreso y por los cursos del día de ayer. Realmente el curso de ablación de nódulos tiroideos por radiofrecuencia al cual asistí fue un curso muy avanzado. Tuvimos la oportunidad de ver in situ, en vivo y con transmisión cómo es este nuevo procedimiento, así es que mis felicitaciones al doctor Manrique y su junta directiva. Voy a hablar sobre este tema. Las hormonas tiroideas son, realmente la patología tiroidea es muy frecuente después de la diabetes, es lo que más vemos y es la que más recursos consume el laboratorio. Por lo tanto, estar al tanto de los adelantos que hay en las técnicas de medición de las hormonas tiroideas es un imperativo para todos los endocrinólogos para evitar hacer diagnósticos errados. Brevemente, todos conocemos cómo es el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo. Generalmente la hipófisis está gobernada por la TSH y la somatostatina, secreta fundamentalmente T4, la cual a su vez hace un feedback negativo a nivel de los centros hipofisarios e hipotálamo. Las hormonas tiroideas también tienen un efecto importante en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el colon, en el músculo, a través de los receptores alfa 1, alfa 2 o beta 1, como ya lo mencionó el doctor Roca en la charla pasada, y a nivel del núcleo celular actúan sobre el DNA a través del receptor específico de hormona tiroidea, el cual se dimeriza con el receptor de retinol para inducir la transcripción del DNA y la síntesis de las enzimas y proteínas necesarias para el efecto biológico de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas en la sangre viajan unidas a proteínas transportadoras. La principal es la globulina transportadora de tiroxina, la otra es la transtirretina, que transporta también retinol, y la otra es la albúmina. Eso es lo que conocemos como fracción ligada, pero también viajan en forma libre, la cual tiene efectos sobre los tejidos. Entonces, cuando uno pide una hormona tiroideas, vamos a tener que estamos solicitando o la concentración total de las hormonas tiroideas o la fracción libre. Y ambas estimaciones nos pueden acarrear ciertos problemas. La glándula tiroidea se puede evaluar directamente mediante el test de TSH, que ya no hacemos, la captación de radioiodo y la gammagrafía. En forma indirecta valoramos la función tiroidea por la medición de T4 y T3 libres o totales en el plasma, el TSH, el test de TRH, la tiroglobulina, el electrocardiograma o el cardiograma de impedancia para ver el tiempo de eyección presistólico, que es un parámetro para ver el efecto tisular de las hormonas tiroideas, la ecocardiografía para ver, por ejemplo, en hipertiroidismo el flujo, el gasto,
la hipertensión pulmonar, el consumo de oxígeno y la reflexometría que usábamos antes, incluso se cuantificó. Y morfológicamente uno la puede evaluar por eco, resonancia, tomografía axial computarizada y por biopsia. Sin embargo, cuando medimos las hormonas tiroideas en sangre, que es lo que nosotros solicitamos todos los días, vamos a tener algunos problemas. En el caso de cuando medimos concentración total, la presencia de alteraciones en las proteínas transportadoras van a ocasionar resultados diferentes. Por ejemplo, aumento de la proteína transportadora de tiroxina se ve pues en el uso de drogas, como ven ustedes ahí, y la disminución de la TBG también está influenciada por drogas que tenemos que tener presente. Incluso la misma hormona tiroidea puede disminuir, como en el caso del hipertiroidismo, los niveles de TBG. Sin embargo, condiciones clínicas también incrementan la concentración de TBG en el plasma, como son el embarazo, el hipotiroidismo, las enfermedades hepáticas, la insuficiencia suprarrenal, el HIV y otras enfermedades como el edema angioneurótico. Y la disminuyen el mismo hipertiroidismo, la enfermedad aguda, la sepsis, la falla hepática, el síndrome nefrótico, alcoholismo. Y alteraciones en la albúmina y transtirretina podemos ver en la enfermedad no tiroidea aguda, la malnutrición y el embarazo. Pero también existen alteraciones genéticas que afectan la TBG. Una de las más características es la deficiencia de TBG, también hay exceso de TBG, y hay alteraciones familiares de transtirretina y de albúmina que van a ocasionar la hipertiroxinemia familiar disalbuminémica y la hipertiroxinemia familiar asociada transtirretina, que son raras. Por otra parte, para medir la fracción libre también tenemos problemas. Inicialmente se usaba el índice de T4 libre, que hasta ahora es útil, por ejemplo, en el embarazo, en el cual el T4 total se multiplicaba por la captación de resina o se usa la relación T4-TBG. Luego los kits de radioinmunoensayo o de IRMA sacaron los análogos de T4 que estimaban la fracción libre de T4. Es lo que usamos rutinariamente y eso tiene algunos errores también, porque exactamente no miden T4 libre. La medición de T4 libre se ha hecho siempre por diálisis de equilibrio y antiguamente se valoraba el T4 por la cromatografía de gas, luego vino el radioinmunoensayo. Y ahora la técnica el patrón de oro es la medición por dilución radioisotópica como cromatografía líquida y espectrometría de masa. Es algo complicado, pero esa es la técnica actual para medir T4 libre en forma real. Eso en varios laboratorios americanos lo están usando y eso fundamentalmente es útil en el recién nacido y en el embarazo, como vamos a ver. Yendo al tema de la charla, vamos a ver la condición del prematuro y del recién nacido. Estos son los cambios que ocurren en los fetos durante el embarazo. Hay una elevación progresiva de T4 a partir de la segunda semana, de T4 libre que se desacelera la última semana, un aumento en sangre del TBG durante el embarazo, del T3 libre, y hay una caída del T3 reverso, que es la principal hormona en la vida fetal, hay una caída en la segunda mitad del embarazo, y del TSH hay una elevación para luego haber una discreta caída al final del embarazo. Y en el periodo del parto, vemos acá la subida de TSH durante el embarazo, y el periodo del parto hay un pico elevado de TSH que cae rápidamente en los próximos 2 o 3 días. Hay una elevación progresiva del T4 y un pico neonatal. Igualmente ocurre en menor proporción con el T3, con un pico más discreto. Y paralelamente caen los niveles de T3 reversa y de las hormonas sulfatadas. ¿Qué ocurre en el prematuro? En el prematuro este pico de hormonas tiroideas postnatales no se da. Estos son los nacidos atérmicos del prematuro. No hay pico de T4, no hay pico de T4 libre y el pico de TSH también está disminuido. Por otra parte, hay menor elevación de TBG en el prematuro, el T3 sube muy poco y todavía hay una persistencia del T4 sulfatado y una menor disminución del T3 reversa que en el nacido a término. Entonces, en el prematuro lo que tenemos es aparte que el prematuro
hay una pérdida del pasaje T4 materno, que si bien es cierto pasa más en el primer trimestre, pero el feto recibe T4 materno hasta el nacimiento. Hay una inmadurez del eje hipotálamo pituitario, hay una reserva limitada de la glándula tiroidea, hay una persistencia del patrón fetal, una termogénesis postnatal limitada, por eso ellos hacen hipotermia, y hay una predisposición a tener enfermedad no tiroidea aguda. Desde hace años se conocen los valores los valores referenciales para la mitad de la gestación, al nacimiento, a término y a los 30 minutos de nacido. Y ustedes se van a dar cuenta que si uno ve la relación TSH-T4 libre, es bien alta durante el embarazo, va cayendo al nacer y después de los 3 días cae hasta los niveles de adulto. Esto implica una maduración del eje hipotálamo hipófiso tiroideo, que al principio es resistente a la acción de hormona tiroidea, pero conforme estas aumentan a través de los años y de los meses de la vida postnatal, esto se va llegando a los niveles de adulto. Esto hay que tener en cuenta y lamentablemente los laboratorios no nos informan sobre estos cambios. Y las hormonas tiroideas al nacimiento dependen, de acuerdo a este estudio, dependen fundamentalmente de ambientes intrauterinos y ambientales. Este es un estudio hecho en mellizos monocigóticos y disigóticos y se vio las hormonas tiroideas al nacer y mediante un método que no vale la pena explicar, se ve si esto es debido a trastornos genéticos, a trastornos ambientales compartidos por ambos mellizos o por uno solo. Y lo que vamos a ver es que en los neonatos a término, los factores genéticos son predominantes en los varones, pero en las mujeres predominan los factores intrauterinos ambientales. En los pretérminos son los factores intrauterinos ambientales y en los muy pretérminos son los que van a determinar los valores de hormonas tiroideas al nacer. Eso tiene también implicancia para los programas de hipotiroidismo neonatal. Usualmente los programas lo que hacen es medir el T4 en papel o el TSH en papel o en sangre al momento de nacer. Y ustedes ven ahí, si al momento de nacer el bebé tiene un T4 menor del percentil 10 para el nacimiento, o el TSH es mayor de 30 en el papel o menor de 30 en sangre y uno tiene sospecha de hipotiroidismo, no se da tratamiento de frente, sino hay que corroborar los análisis haciendo volver al neonato a la primera o a la segunda semana de vida. Si a la primera o segunda semana de vida, que ya las condiciones se estabilizan, el neonato tiene un TSH en sangre más de 9 y un T4 libre menor de 6, entonces el diagnóstico está confirmado hipotiroidismo neonatal y hay que proceder a ver cuál es la etiología, si es agenesia, si es distopia. Sin embargo, si cuando uno regresa y uno obtiene un TSH mayor de 9, pero el T4 libre está entre valores normales, se habla del hipotiroidismo subclínico que merece también una nueva repetición en una semana. Y si en esta nueva repetición el TSH está entre 9 y 25, hay que volverlo a repetir. Y cuando el TSH esté mayor de 25, recién es que sea tratamiento. Por otra parte, si cuando uno llama al neonato que ha tenido un T4, un TSH, un T4 menor de 5 y ve que su T4 libre es normal y su TSH es menor de 9, se le pide una captación de T3 por resina porque el diagnóstico más probable es deficiencia de TBG u otras globulinas transportadoras. Y por otra parte está aquel neonato que tiene el TSH bajo normal, pero el T4 libre está disminuido cuando regresa a la primera o segunda semana. Acá el diagnóstico es hipotiroidismo central y hay que repetir el T4 libre, pero hay que repetirlo ya con la técnica moderna de la espectrometría de masa. Si el diagnóstico se confirma, hay que darle tratamiento y ver cuál es la causa, si es una deficiencia aislada de TSH, si es hipopituitarismo, en fin. Y el tratamiento, pues ya lo conocemos, hay que monitorizar la terapia cada 2 a 4 meses inicialmente, luego cada mes o 2 a 3 meses, y la meta es mantener un T4 libre en niveles superiores al promedio
y el TSH entre 0.5 y 2. Otra forma es darle el T4 100 microgramos por metro cuadrado o de acuerdo al peso corporal de 1 a 5 años, de 4 a 6, de 6 a 10, de 3 a 4 y mayor de 10 años, perdón, hay una omisión, de 2 a 3. Otra cosa que vemos usualmente es que ya en la edad pediátrica mayor, sobre todo en obesos, hay una correlación entre el grado de obesidad por el índice de masa corporal y el TSH. Cuando hay mayor obesidad hay una elevación de TSH y de T4 total. En cambio, el T4 libre y el T3 no se alteran. Y en este grupo poblacional, la frecuencia de hipotiroidismo subclínico es de 14.7 y la de la presencia de anticuerpos antitiroideos es de 10.7% de estos pacientes. Entonces, en esta etapa de la vida, hay un incremento, en la etapa fetal hay un incremento progresivo de tironinas, TSH y TBG. Los prematuros conservan la fisiología fetal. Hay un pico de TSH, T4, y estos cambios se estabilizan a partir de la primera y segunda semana de vida. Los niños obesos tienen niveles mayores de TSH y mayor frecuencia de hipotiroidismo subclínico. Vamos a ver ahora lo que es en gestación. Las hormonas tiroideas también tienen un papel importante en el desarrollo de la placenta, en la implantación, en el desarrollo embrionario, en la maduración del ovocito y probablemente también en la función del espermatozoide, aunque esto está en duda todavía. Y la gestación a su vez pues altera el organismo de la mujer y altera también el sistema hormonal. A nivel de la tiroides, todos conocemos que hay una presencia de aumento de la tiroglobulina, la cual está en relación a los niveles de TSH durante el embarazo, y eso puede producir tiroides palpable o bóceo. En el primer trimestre del embarazo hay una caída del TSH y una elevación paralela de la gonadotropina coriónica. En el primer trimestre de la gestación, los niveles de T4 libre correlacionan con el HCG, porque el HCG es una glicoproteína que tiene la cadena alfa análoga al TSH. Y todos conocemos también que a partir de la octava semana hay un aumento de la TBG y un aumento del T4 total. En cambio, el T3 libre, el T3 total no hay mayor alteración. Lo que sí hay alteración es en el TSH. Hay una caída inicial por el aumento de HCG, luego hay una elevación progresiva durante el segundo trimestre y una elevación mayor durante el tercer trimestre de la gestación. Y eso se ve con los nuevos equipos, por ejemplo, el Elexis o el TOSO son equipos de electroquimioluminiscencia y ven ustedes que durante el embarazo, comparado con las no gestantes, hay elevación del T4, caída del T4 libre conforme aumenta el embarazo, ya sea por el Elexis o por esta otra marca holandesa. Y el TSH, comparada con las no gestantes, hay una caída del primer trimestre y luego hay una subida del TSH durante el resto de la gestación. Y esto resume estos cambios: un aumento del HCG, el primer trimestre, aumento progresivo del TBG, del T4 total, una caída inicial del TSH y una caída del T4 libre. Paralelamente, durante el embarazo hay un mayor síntesis de la de iodinasa 2 y 3 en la placenta y de su actividad. Esto hace que se degraden mayores cantidades de T4 en la placenta para proteger al feto del hipertiroidismo. Estos cambios hacen que durante el primer trimestre y hasta el tercer trimestre haya un pasaje de T4 de la madre al bebé mayor durante el primer trimestre, a través de estos transportadores de hormonas tiroideas que se han descrito recientemente. Entonces, durante el embarazo el feto tiene una producción progresiva de T4 libre, en cambio la T4 materna cae. En el feto hay una caída durante la segunda semana segundo semestre de la gestación del T3 reverso y hay una elevación progresiva del T3 libre. Entonces, en el embarazo hay un incremento del volumen glandular, mayor producción de T4 y T3, mayor requerimiento de yodo, y las gestantes además son portadoras de anticuerpos antitiroideos. Todos estos cambios van a hacer que
situaciones de ingesta normal de yodo, estos cambios sean fisiológicos, adaptativos, no haya hipotiroxinemia y no haya bocio, pero cuando hay deficiencia de yodo va a haber una alteración patológica, va a haber hipotiroxinemia que daña al bebé y va a haber bocio. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado un suplemento de yodo en las gestantes entre 250 y 500 y el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de 220 microgramos. Porque si no, estos cambios van a producir mala adaptación de la glándula tiroidea materna al embarazo. Y eso se va a traducir también en las pruebas tiroideas de laboratorio. La elevación del HCG va a aumentar el T4 libre, va a disminuir el TSH, el aumento del TBG va a aumentar el T4 total y T3 total, el mayor volumen plasmático va a aumentar el pool de T4 y T3, las deyodinasas van a degradar más T4 y T3 y la glándula tiroidea tiene que producir más. El agrandamiento tiroideo va a aumentar los niveles de tiroglobulina sérica y el mayor aclaramiento de yodo va a hacer que si no hay suficiente aporte de yodo, disminuya la producción de tironinas. Además, el embarazo produce alteraciones inmunológicas que no vamos a ver, lo cual hace que la tolerancia inmunológica sea mejor durante el embarazo, lo cual ocasiona que los niveles de anticuerpos antitiroideos caigan durante la gestación y haya un repunte en el periodo del puerperio. Sin embargo, la mayor alteración se da en el TSH. Estas son 3 series donde se demuestra que uno debe tener presente los cambios de TSH durante el embarazo, y la Sociedad Americana de Tiroides junto con la Europea han propuesto estos niveles estos rangos referenciales para el embarazo. El primer trimestre de 0,1 a 2,5, el segundo trimestre de 0,2 a 3 y el tercer trimestre de 0,3 a 3,5. El TSH varía con la etnia. Este es el estudio de la generación R de Rotterdam, una ciudad donde todos consumen la misma cantidad de yodo, pero el TSH va a variar de acuerdo si la población es holandesa, si viene de Marruecos, si viene de Turquía o si viene de Surinam. Entonces, la etnia influye también los valores de TSH durante el embarazo. Y eso es importante porque si no tenemos en cuenta esas variaciones del TSH vamos a cometer errores, sobre todo en el primer trimestre. Vamos a diagnosticar mal a las pacientes de un 31%, en el segundo semestre 18%, en el tercer trimestre 6,1%. Y de este total de embarazos, como en este estudio, 11% van a ser embarazos complicados. Esta es la frecuencia de alteraciones tiroideas durante el embarazo que he sacado de varias series. Por lo que ven ustedes acá, los anticuerpos tiroideos durante el embarazo varían entre 10 y 20%, el hipotiroidismo subclínico hasta 15%, hay tirotoxicosis transitoria entre 2 a 15%, dependiendo si hay epiremesis gravídica o no. Y lo otro, que también hay una variación nuevamente por la etnia. Por ejemplo, los hispánicos en Estados Unidos, este es un gran estudio de 500,000 gestantes, los hispanos tienen mayores niveles de TSH alto con anticuerpos antitiroideos positivos que los africanos o los asiáticos. Los africanos tienen más frecuencia de hipotiroidismo clínico que el resto de etnias. Por lo tanto, la etnia influye mucho en los niveles de TSH y en la prevalencia de hipotiroidismo. Además está decirles la importancia que tiene el diagnosticar hipotiroidismo, las consecuencias obstétricas y sobre el producto del hipotiroidismo, y también del hipertiroidismo. Por otra parte, la madre que ha tenido TSH alto durante el embarazo tiene más riesgo de desarrollar enfermedad tiroidea posteriormente. Y si ha tenido hipotiroidismo subclínico con anticuerpos antitiroideos, un 86% va a quedar con este trastorno en la vida postnatal. Este estudio es hecho en el Hospital Loaiza, ganó el premio de la Sociedad Peruana de Endocrinología hace 2 años. Analizaron embarazadas fundamentalmente el tercer trimestre, a las cuales dosaron TSH y anticuerpos antitiroideos. Y lo que encontraron ellos es que de este grupo de gestantes, 85% tenían TSH normal, con los criterios de la Asociación
Americana de Tiroides. Hipotiroidismo subclínico 13.8, hipertiroidismo subclínico 1.45, anticuerpos positivos solamente 2.17, que los hicieron por ELISA, bocio palpable 8.7. Nosotros con la doctora Olimpia Arauco se muestró en el Hospital María Auxiliadora, era un grupo de 378 gestantes a las cuales medimos TSH por IRMA, anticuerpos antitiroideos por RIA o quimioluminiscencia. Se revisaron las historias clínicas al alta. Nuestra intención era ver cuál era la frecuencia de enfermedad tiroidea y disfunción tiroidea en estas gestantes y ver también cuál era su relación con las complicaciones del embarazo y con las complicaciones fetales. En este estudio vean ustedes que los niveles de TSH son más altos durante el segundo trimestre del embarazo que durante el primer trimestre. Y acá están los valores en el percentil 50 de TSH. Esta es la media, también es mayor en el segundo trimestre que en el primer trimestre. El porcentaje de anticuerpos antitiroideos fue de 9.78 en la muestra total, mayor en el segundo trimestre que en el primer trimestre. TSH normal de un 80%, TSH suprimido 0.79% y TSH elevado 19.5%. Los pacientes que tenían anticuerpos antitiroideos positivos tenían bocio en un 89%, los que tenían TSH elevado tenían bocio en 75%, y si tenían TSH elevado de anticuerpos antitiroideos, todas tenían bocio. Interesantemente, los que tenían TSH elevados eran de mayor edad y habían tenido mayor frecuencia de abortos previos. Tuvieron una gestación complicada, casi 4 veces más, y un parto complicado también. Y por ejemplo, los que tuvieron TSH, la duración de la gestación fue mayor, pero también hubo partos prematuros y partos postmaduros. Y el peso del recién nacido fue menor en las que tuvieron TSH elevado. Y cuando se hizo el análisis logístico de regresión, se vio que la edad materna, el TSH materno y el anticuerpo antitiroideo positivo estuvieron asociados independientemente a una gestación complicada. Por lo tanto, el dosar TSH, el diagnosticar hipotiroidismo durante el embarazo es muy importante, pero teniendo en cuenta los valores referenciales de acuerdo al trimestre. Estos son varios estudios que muestran la prevalencia de TSH elevado en el embarazo. Miren ustedes, varía entre los marroquíes, este es el estudio de generación X, los de Surinam 17%, Túnez 2%, Rusia 6%, India 14%, Estados Unidos 15%, Israel 23%, República Checa 28%, Brasil 11%. En un reciente estudio en México, 34% tienen TSH elevado, en Chile 35%, de nosotros en Perú, en el Hospital Loaiza, 13%, y nosotros en el Hospital María Auxiliadora 19%. Entonces, eso hace que mucha gente pida screening obligatorio del TSH. Y eso está justificado porque el screening es costo efectivo. Dice que es más costo efectivo que el despistaje de diabetes gestacional, porque es una enfermedad el hipotiroidismo subclínico está bien definido, es un pródromo de enfermedad clínica y afecta obviamente el desarrollo de la gestación y el bebé. Sin embargo, la Asociación Americana de Tiroides no considera el screening obligatorio universal, sino a los que tienen factores de riesgo para enfermedad tiroidea, que como ven ustedes son casi la mayoría de las mujeres, ¿no? Disfunción tiroidea previa, antecedente familiar, mayor de 30 años, obesidad mórbida, en fin. Entonces hay gente que dice que se debe hacer screening universal, porque es una enfermedad frecuente, porque esto impacta en el embarazo, en el producto, que con los criterios clínicos para hacer tamizaje, 30-80% de las mujeres no serían diagnosticadas. El screening es costo efectivo y también va a identificar mujeres con enfermedad tiroidea clínica, hipotiroidismo clínico. Los que están en contra se basan en el estudio CATS, que es un estudio inglés que demostró que el tratamiento con hormona tiroidea durante el embarazo de mujeres con hipotiroidismo subclínico no mejora el cociente intelectual de
productos. La prevalencia de hipotiroidismo clínico es baja y la asociación de hipotiroidismo subclínico con desenlaces obstétricos es cuestionable. Hay un estudio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos que ya terminó, está por publicarse, que nos dará mayores luces, esperemos que nos salga como el ACOR, nos dará mayores luces sobre qué hacer con el hipotiroidismo subclínico diagnosticado durante el embarazo. En el embarazo altera significativamente la función tiroidea en varios niveles, se requiere establecer valores normales para hormonas tiroideas específicos para cada trimestre y para cada etnia. La frecuencia de anticuerpos antitiroideos y TSH es alta y el impacto de la hipofunción tiroidea subclínica sobre el curso del embarazo del producto es aún debatible. Por ahora hay que hacer tamizaje selectivo en aquellas gestantes que están en mayor riesgo de enfermedad tiroidea. Y finalmente el otro grupo poblacional que ocasiona problemas de interpretación de las pruebas tiroideas es el adulto mayor. El marcapaso del envejecimiento que todos tenemos va a ocasionar que conforme pasa la edad haya la somatopausia, caída de IGF-1, hormona de crecimiento, la menopausia y la andropausia, y la adrenopausia con la caída de las de hidroepiandrosterona sulfato con la edad. Con los años uno tiene menor síntesis proteica, deterioro de la inmunidad, baja la masa muscular, la densidad mineral ósea, aumenta la masa adiposa, disminuye la sensibilidad a la insulina, la secreción de insulina, hay mayor frecuencia de hiperlipidemias y hay mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico. Esta es una tiroides de una mujer joven, esta es una mujer mayor, hay un cambio en los folículos, mayor fibrosis. Y lo que se ha visto, aunque este es un estudio de varones, lo que se ha visto es que con la edad el con la edad el T4 libre aumenta un poquito y el T3 reversa también aumenta en forma significativa. Esto es en varones entre 73 y 94 años. Y el T4 libre tiene una correlación positiva con los niveles altos de T3 reversa. En esta serie, solamente un 35% de los pacientes tenían T3 normal y RT3 en rango normal. T3 reversa elevado tenían el otro 32%, T3 bajo y T3 reversa normal 17%, T3 bajo y T3 reversa elevado 16%. Entonces solamente un 35% tienen ambas T3 y T3 reversa normales. Esto hay que tenerlo en cuenta para no diagnosticar hipotiroidismos en el adulto mayor. En este estudio, que es un estudio publicado recientemente el año pasado, el estudio CARLA en Australia, se mostraron 1.200 sujetos sin antecedentes de enfermedad tiroidea, se midió TSH, T4 libre y T3 libre con este nuevo equipo de Roche, electroquimioluminiscencia, y se vio que el TSH y el T3 libre disminuyen con la edad y disminuyen más en los varones, como en el estudio anterior, que era en varones solamente, este es mixto. Y los valores de T4 libre no se alteran con la edad y se debe tener presente los cambios en T3 libre y con respecto al estudio anterior de T3 también total para valorar la función tiroidea sobre todo en varones añosos. Este es el estudio, esta encuesta nacional de nutrición y salud de los Estados Unidos, y ustedes van a ver que esta es la distribución de TSH de la gente entre 20 y 29 años, entre 50 y 59 años, y los mayores de 80 tienen una distribución de TSH hacia la derecha, hacia niveles superiores. Y en ese mismo estudio, la prevalencia de hipotiroidismo subclínico aumenta conforme aumentan los años. En mayores de 80 es 12%, es 10% entre 70 y 79 años, y entre 60 y 69 años es 3.5%. Lo mismo se ve en el estudio de Busselton también en Australia, en los cuales hay un aumento de hipotiroidismo subclínico en hombres y mujeres conforme aumenta la edad, y también de anticuerpos antitiroideos. Lo que se ha visto también es que cuando uno diagnostica hipotiroidismo, los niveles de TSH en el adulto mayor son más bajos que en los jóvenes. Como que hay una caída del TSH con los
ya esto es patología, esto es hipotiroidismo. Los otros cambios, un aumento inverso con la edad, eran sanos. Estos ya son gente que tiene hipotiroidismo franco. El TSH en el hipotiroidismo aumenta más en los jóvenes que en los ancianos. Y a niveles similares de T4 total, los valores de TSH en los ancianos son mayores de 60 años, son más bajos que cuando tienen menos de 60 años. Y eso se explica porque en la gente mayor los niveles de TSH son menores. Esto se ha visto midiendo durante todo el día que la gente joven. Y sobre todo en los varones, cuando uno inyecta TRH, la subida de TSH es más baja en la gente mayor que en la gente joven. La subida de T3 después del TRH es más baja y la subida de T4 también es más baja en el adulto mayor que en la gente joven. Eso hace pensar que hay una disminución del estímulo de TRH y TSH. Los valores de T4 no se modifican porque también hay una caída de las deyodinasas. De tal manera que cae el T3, pero el T4 mantiene igual. Y aumenta el T reversa porque también hay una caída de la deyodinasa, en este caso ya la 3. Y el TSH disminuye porque el feedback, se supone que el feedback del T4 sobre el hipotálamo y la hipófisis está incrementado durante el envejecimiento. Lo que es importante es que cuando uno ve estos valores, estos son gente sana, estos son los rangos normales encontrados en este estudio en Estados Unidos, se ve que entre lo que son valores normales, la gente que tiene T4 libre en rangos normales superiores tiene más fibrilación auricular, son gente mayor, adultos mayores. Los que tienen T4 libre en rangos superiores normales tienen más frecuencia de enfermedad coronaria y tienen más frecuencia de insuficiencia cardíaca. Fractura de cadera es igual en los diferentes cuartiles de TSH, T4, T3 dentro de la distribución normal. La demencia es mayor, el porcentaje de demencia es mayor en aquellos que tienen el TSH en el primer cuartil, o sea, en los niveles más bajos. Y la mortalidad es mayor en aquellos que tienen, en el caso del TSH, el cuartil superior y en el caso del T4 libre también el cuartil superior. Entonces, dentro de la variación normal que hay en el adulto mayor, el tener los niveles en rangos superiores va a ocasionar, sobre todo de T4 libre, mayor mortalidad. Niveles más bajos de TSH están asociados a mayor demencia y de mortalidad. Por el contrario, los niveles más bajos también de TSH están asociados a mayor mortalidad. Estos son sujetos normales. Sabemos que el hipotiroidismo subclínico en el adulto mayor tiene consecuencias, produce hipercolesterolemia, mayor aterosclerosis, mayor enfermedad coronaria, deterioro cognitivo, depresión, discapacidad, menor funcionalidad física y riesgo de hipotiroidismo subclínico. Y los metaanálisis muestran que efectivamente hay un mayor riesgo de enfermedad coronaria, como ven ustedes ahí a la izquierda, y en el lado de las 3 flechas, mayor riesgo de mayor mortalidad. Sin embargo, cuando se analizan los estudios clínicos, esto es del 2007, no he encontrado otra más reciente, los datos sobre calidad de vida no demostraron diferencias. No se demostró que la terapia con LT4 en el hipotiroidismo subclínico del adulto mayor disminuya la mortalidad cardiovascular. Sí existe un efecto sobre el perfil de lípidos y sobre la función ventricular, pero no sobre desenlaces. Hay un estudio que está corriendo en España, multicéntrico, el estudio TRUST, para ver si el tratamiento del hipotiroidismo subclínico en gente mayor mejora la calidad de vida, los síntomas de hipotiroidismo, si mejora los eventos cardiovasculares, si mejora la fuerza muscular, la función cognitiva, y también hay un subestudio de depresión. El hipertiroidismo subclínico en el adulto mayor también tiene consecuencias.
como ven ustedes ahí, la enfermedad isquémica, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la demencia, la fractura de cadera y mortalidad total y por enfermedad isquémica cardíaca. Y este es un estudio que muestra, es un estudio italiano, que la mortalidad es mayor en los que tienen hipertiroidismo subclínico. Estos son los que tienen TSH en rango referencial para adulto mayor, y los que tienen TSH por encima del rango referencial tienen cierta mayor sobrevida que los normales y los que tienen hipertiroidismo subclínico. Entonces, las conclusiones en este grupo etario es que la función tiroidea del adulto mayor de 70 años debe ser interpretada con cautela, ya que los valores normales difieren de los de gente menor. Un resultado normal de TSH se debe monitorizar en el tiempo ante la eventualidad de normalización espontánea. No hay que dar inmediatamente tratamiento en el adulto mayor. El hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínicos conllevan riesgo de comorbilidades y mortalidad. El hipotiroidismo subclínico parece ser que tiene un beneficio para la sobrevida en el adulto mayor, sobre todo en la gente, lo que se llaman, los que tienen más de los centenarios. Un TSH menor de 10 no debe ser tratado rutinariamente. Un TSH menor de 0.1 debe ser tratado evaluando los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades. Entonces, finalmente, cuando uno ve pruebas tiroideas discordantes, siempre uno debe tener criterio clínico. Las pruebas tiroideas confirman o no el criterio clínico. Cuando uno reciba pruebas discordantes, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En primer lugar, la edad. Debe ser neonato, que las pruebas no están estables, o debe ser un adulto mayor. En segundo lugar, el embarazo. Vamos a ver que el TSH varía en el embarazo, disminuye y luego sube. El T4 y T3 totales pueden subir, el TBG sube, y si la paciente tiene hiperemesis, no es raro encontrar hipertiroidismo subclínico durante el embarazo que no se debe tratar. Si un paciente está tomando T4 y uno ve pruebas discordantes, hay que ver la dieta. ¿Está tomando en ayunas o después de comer? Después de comer la absorción es menor. ¿Está tomando en la mañana o al final de la noche? En la noche los niveles son mayores. ¿Está tomando antiácidos, calcio, hierro? Eso va a hacer que disminuya la absorción. Y el paciente tiene que espaciar esa medicación de la ingesta de T4. Puede haber malabsorción, la gastritis atrófica, la cloridia, la intolerancia a la glucosa, a la lactosa, y la enfermedad celíaca van a producir malabsorción de hormona tiroidea. Yo tenía una paciente mayor que después de tomar durante 20 años TSH T4 libre de 100 microgramos, vino un día a la consulta con un TSH como de 90. Yo le dije que no estaba tomando y sí estaba tomando. Esa señora hizo gastritis atrófica y terminó recibiendo 300 microgramos de T4 para volver otra vez a su TSH, a su rango normal. Señora como 85 años. Hay que ver también el metabolismo de T4. Si a un paciente le dan anticonvulsivantes, si a un paciente le dan estas nuevas drogas para el cáncer, por ejemplo, los bloqueadores de tirosina quinasa, va a tener T4 más bajos. El paciente que tiene pobre compliance va a tener pues TSH altos, T4 normales, T4 libres bajos, va a ser, hay que ver si está cumpliendo o no. Y lo que sí es cierto también, cuando uno cambia de una marca a otra, el TSH va a variar. Eso se ha visto en Estados Unidos, cuando uno cambia de marcas reconocidas, va a variar. Y lo otro es la medicación, los estrógenos, los SERMs, tamoxifeno, raloxifeno van a subir el T4 total, la amiodarona va a producir o hipersubclínico o hiposubclínico, el litio va a producir hipotiroidismo, elevación de TSH, los inhibidores de tirosina quinasa que les dije. En los pacientes hospitalizados, si están recibiendo dopamina, corticoides o análogos de somatostatina, van a tener T4 libres normales con TSH suprimidos, retinoides que ahora usan para el acné. La metformina tiende a subir un poco el TSH y los anticuerpos antimonoclonales que se usan para el cáncer también van a producir cuadros de tirotoxicosis. Entonces, este es el panorama que les he querido traer sobre el uso de la interpretación de pruebas tiroideas. Y finalmente,
Si el suero tiene heparina, si el suero tiene anticuerpos, si el suero tiene anticuerpos heterófilos, sobre todo de conejo, gente que veterinarios o que está en contacto con estos animales, van a tener también interferencia con el ensayo que se esté utilizando. Y la enfermedad aguda no tiroidea, la enfermedad aguda grave, produce unas hormonas tiroideas bizarras, resultados bizarros que hay que repetir o seguir antes de decidir dar tratamiento o no a estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime, por esta magnífica revisión que nos muestra que no es solamente ver cifras, sino saber interpretarlas, lo cual a todos los colegas endocrinólogos nos debe comprometer a verdaderamente hacer diagnósticos correctos, teniendo en cuenta toda esta serie de problemas que felizmente no siempre son tan difíciles. Hay algunos que son mucho más frecuentes, otros más raros, pero hay que tener en cuenta todos estos valores. Muchas gracias, Jaime. En conferencias no hay preguntas, lamento. Pero aparte de eso, sus méritos personales le han permitido también ser en algún momento jefe del servicio de endocrinología en el Hospital Cayetano Heredia, sucediéndome en el cargo. Ha ingresado a la Academia Nacional de Medicina, donde es actualmente académico de número, un mérito que indudablemente todos aspiramos, porque es una institución la más antigua del país y la más prestigiada entre nosotros. Por otro lado, es Fellow del American College of Endocrinology. Es por primera vez que nuestra sociedad tiene participación en esta institución y Jaime es el primero en ser incorporado a esta institución que nos liga al American College of Endocrinologists para una serie de beneficios institucionales. Finalmente, continúa como médico endocrinólogo en nuestro Hospital Cayetano Heredia. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por sus gentiles palabras. Realmente su destacada trayectoria científica y profesional ha servido de inspiración no solamente a mí, sino a muchas generaciones de endocrinólogos en los últimos años, y yo creo que seguirá inspirando a las próximas generaciones. A través del receptor específico de hormona tiroidea, el cual se dimeriza con el receptor de retinol para inducir la transcripción del DNA y la síntesis de las enzimas y proteínas necesarias para el efecto biológico de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas en la sangre viajan unidas a proteínas transportadoras. La principal es la globulina transportadora de tiroxina, la otra es la transtirretina, que transporta también retinol, y la otra es la albúmina. Eso es lo que conocemos como fracción ligada, pero también viajan en forma libre, la cual tiene efectos sobre los tejidos. Entonces, cuando uno pide una hormona tiroideas, vamos a tener que estamos solicitando o la concentración total de las hormonas tiroideas o la fracción libre. Y ambas estimaciones nos pueden acarrear ciertos problemas. La glándula tiroidea se puede evaluar directamente mediante el test de TSH, que ya no hacemos, la captación de radioiodo y la gammagrafía. En forma indirecta valoramos la función tiroidea por la medición de T4 y T3 libres o totales en el plasma, el TSH, el test de TRH, la tiroglobulina, el electrocardiograma o el cardiograma de impedancia para ver el tiempo de eyección presistólico, que es un parámetro para ver el efecto tisular de las hormonas tiroideas, la ecocardiografía para ver, por ejemplo, en hipertiroidismo el flujo, el gasto, la hipertensión pulmonar, el consumo de oxígeno, y la reflexometría que usa también.
Yo quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Endocrinología el haberme invitado para esta reunión, felicitarlos por el Congreso y por los cursos del día de ayer. Realmente el curso de ablación de nódulos tiroideos por radiofrecuencia al cual asistí fue un curso muy avanzado. Tuvimos la oportunidad de ver in situ, en vivo y con transmisión cómo es este nuevo procedimiento. Así es que mis felicitaciones al doctor Manrique y su junta directiva. Voy a hablar sobre este tema. Las hormonas tiroideas son, realmente la patología tiroidea es muy frecuente después de la diabetes, es lo que más vemos y es la que más recursos consume el laboratorio. Por lo tanto, estar al tanto de los adelantos que hay en las técnicas de medición de las hormonas tiroideas es un imperativo para todos los endocrinólogos para evitar hacer diagnósticos cerrados. Brevemente, todos conocemos cómo es el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo. Generalmente la hipófisis está gobernada por la TSH y la somatostatina, secreta fundamentalmente T4, la cual a su vez hace un feedback negativo a nivel de los centros hipofisarios e hipotálamo. Las hormonas tiroideas también tienen un efecto importante en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el colon, en el músculo, a través de los receptores alfa 1, alfa 2 o beta 1, como ya lo mencionó el doctor Roca en la charla pasada, y a nivel del núcleo celular actúan sobre el DNA de albúmina que van a ocasionar la hipertiroxinemia familiar disalbuminémica y la hipertiroxinemia familiar asociada transtirretina, que son raras. Por otra parte, para medir la fracción libre también tenemos problemas. Inicialmente se usaba el índice de T4 libre, que hasta ahora es útil, por ejemplo, en el embarazo, en el cual el T4 total se multiplicaba por la captación de resina o se usa la relación T4-TBG. Luego los kits de radioinmunoensayo o de IRMA sacaron los análogos de T4 que estimaban la fracción libre de T4. Es lo que usamos rutinariamente y eso tiene algunos errores también, porque exactamente no miden T4 libre. La medición de T4 libre se ha hecho siempre por diálisis de equilibrio y antiguamente se valoraba el T4 por la cromatografía de gas, luego vino el radioinmunoensayo y ahora la técnica del patrón de oro es la medición por dilución radioisotópica como cromatografía líquida y espectrometría de masa. Es algo complicado, pero esa es la técnica actual para medir T4 libre en forma real. Eso en varios laboratorios americanos lo están usando y eso fundamentalmente es útil en el recién nacido y en el embarazo, como vamos a ver. Yendo al tema de la charla, vamos a ver la condición del prematuro y del recién nacido. Estos son los cambios que ocurren en los fetos durante el embarazo. Hay una elevación progresiva de T4 a partir de la segunda, antes, incluso se cuantificó. Y morfológicamente uno la puede evaluar por eco, resonancia, tomografía axial computarizada y por biopsia. Sin embargo, cuando medimos las hormonas tiroideas en sangre, que es lo que nosotros solicitamos todos los días, vamos a tener algunos problemas. En el caso de cuando medimos concentración total, la presencia de alteraciones en las proteínas transportadoras van a ocasionar resultados diferentes. Por ejemplo, aumento de la proteína transportadora de tiroxina se ve pues en el uso de drogas, como ven ustedes ahí, y la disminución de la TBG también está influenciada por drogas que tenemos que tener presente. Incluso la misma hormona tiroidea puede disminuir, como en el caso del hipertiroidismo, los niveles de TBG. Sin embargo, condiciones clínicas también incrementan la concentración de TBG en el plasma, como son el embarazo, el hipotiroidismo, las enfermedades hepáticas, la insuficiencia suprarrenal, el HIV y otras enfermedades como el edema angioneurótico. Y la disminuyen el mismo hipertiroidismo, la enfermedad aguda, la sepsis, la falla hepática, el síndrome nefrótico, alcoholismo y alteraciones en la albúmina y transtirretina podemos ver en la enfermedad no tiroidea aguda, la malnutrición y el embarazo. Pero también existen alteraciones genéticas que afectan la TBG. Una de las más características es la deficiencia de TBG, también hay exceso de TBG y hay alteraciones familiares de transtirretina